¿Por qué el estado de Virginia Occidental es tan pobre? Estados Unidos es el país más rico y poderoso del mundo. Sin embargo, una parte de su población vive en la pobreza. El estado de Virginia Occidental es uno de los más pobres del país, pese a que es un gran productor agrícola, ganadero, maderero y minero. En Virginia Occidental hay más cabezas de ganado vacuno que humanos. Pero, ¿cuáles son los motivos de que Virginia Occidental sea tan pobre? ¿Qué características geográficas predominan en este estado? ¿Sabías que Virginia Occidental es conocido como el estado montañoso de Estados Unidos? Todo esto y mucho más en el siguiente video. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. La Guerra Civil Estadounidense y su impacto en la creación de Virginia Occidental. Antes de la Guerra Civil Estadounidense, en Estados Unidos había una sola Virginia. Fue una de las 13 colonias de Inglaterra en Norteamérica, pero luego se independizaron y fundaron los Estados Unidos. 70 años después de su fundación, Estados Unidos había triplicado su tamaño, gracias a la compra de los territorios de Luisiana en 1805 a Francia y Florida en 1819 a España, la anexión de Texas en 1845 y por último a los territorios ganados en la guerra contra México. Esta expansión territorial se sustentó en un crecimiento económico constante, con una economía basada en dos modelos de producción, la producción industrial y la producción agrícola, basada en mano de obra esclava. Los estados del norte eran industrializados, mientras los del sur eran agrícolas, con mano de obra esclava. Estos modos de producción creaban diferencias entre la población de los estados del norte y del sur. La población del norte era más proclive a impulsar cambios en pro de las mayorías. En cambio, los estados del sur eran fieles creyentes del estilo de vida que se creó desde que los primeros colonos se instalaron en la costa este de Estados Unidos. Era una sociedad conservadora. Estas diferencias serían irreconciliables en 1860, cuando el entonces candidato presidencial, Abraham Lincoln, prometió abolir la esclavitud en todo Estados Unidos. Esto no tuvo buena recepción en los estados del sur. Al año siguiente, el 4 de marzo de 1861, fue elegido como presidente número 16 de Estados Unidos. Un mes antes, en febrero de ese año, 7 estados del sur se habían unido y formaron los Estados Confederados de América y declararon su separación de Estados Unidos. La Confederación estaba conformada en sus inicios por los estados de Alabama, Carolina del Sur, Florida, Georgia, Luisiana, Mississippi y Texas. Un mes después del inicio de la presidencia de Abraham Lincoln, el 12 de abril de 1861, ocurrió el ataque del Fuerte Sumter, ubicado en Carolina del Sur, por parte de los Confederados. Esto provocó el inicio de la Guerra Civil Estadounidense, o Guerra de Secesión, entre los Estados Confederados y los Estados del Norte, llamados Estados de la Unión. El ataque al Fuerte Sumter por parte de los Confederados se debió a que estaba cerca del puerto de Charleston, uno de los principales puertos para los Confederados. 5 días después del ataque, el presidente Lincoln llamó a la población a alistarse y pidió tropas a los Estados de la Unión para movilizarse al sur del país. Esta decisión motivó a que Virginia se uniera rápidamente a los Confederados, ya que temía que el gobierno federal estaría en contra siempre de cualquier secesión. El 6 de mayo de 1861 se unieron los estados de Arkansas a los Confederados. Semanas después se sumaron Carolina del Norte y Tennessee. Con esta ampliación, se asignó la ciudad de Richmond, Virginia, capital de esta nueva federación de estados. Virginia se convirtió en el centro de grandes batallas durante la Guerra Civil Estadounidense, ya que era la frontera entre los Confederados y la Unión. Aunque Kentucky y Missouri eran estados fronterizos con los Confederados y la Unión y estaban a favor de la esclavitud, evitaron unirse a alguno de los dos bandos. Sin embargo, su población estaba en contra de la separación de Estados Unidos. La primera gran batalla en Virginia fue la de Bull Run, el 21 de julio de 1861, donde triunfaron los Confederados. Otras grandes batallas fueron las de Fredericksburg, que ocurrió el 11 de diciembre de 1862, y la de Chancellorsville, el 30 de abril de 1863.
Casi 2 meses después de la batalla de Chancellorsville, Virginia se separó en 2 estados, Virginia Occidental y Virginia. Esta separación se debió a una ley firmada por el presidente Lincoln, que estableció un nuevo estado, Virginia Occidental. Las diferencias internas en Virginia fueron aprovechadas por el presidente Lincoln para separar Virginia y posicionarse en el sur. La parte oriental de Virginia era donde estaban las grandes plantaciones de tabaco y algodón, que tenía mano de obra esclava. En cambio, en la parte occidental había pequeñas granjas que trabajaban miembros de un núcleo familiar. Las plantaciones de tabaco y algodón generaban grandes ganancias. En cambio, las granjas en la parte occidental de Virginia, la producción era variada, pero la ganancia era poca, lo cual creaba diferencias económicas importantes entre la parte oriental y occidental. La población en la parte occidental eran migrantes de diferentes zonas de Europa. En cambio, en la parte oriental vivían descendientes de los primeros colonos ingleses que llegaron a Norteamérica y población negra esclava. Solo la población en la parte oriental podía votar, ya que se exigía tener determinada fortuna y demostrar una ascendencia de origen europeo. El presidente Lincoln ofreció el derecho al voto a la parte occidental y se plantearon unas votaciones para decidir si eran parte de Virginia o si se quería separar. La población de la parte occidental decidió a favor de la separación y se crearon 2 Virginias. Virginia Occidental estaba a favor de la Unión y fue parte de este bando que estaba conformado por los estados Connecticut, Delaware, Illinois, Indiana, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Michigan, New Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Ohio, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Wisconsin y Virginia Occidental. Otros estados fueron miembros de la Unión, como California, Oregon, Nevada y Minnesota. Sin embargo, estaban en la costa oeste de Estados Unidos, por eso su participación fue más simbólica, ya que la lucha ocurrió en la costa este. El 1 de julio de 1863 se dio la batalla de Gettysburg, en Pensilvania, territorio de la Unión. Este enfrentamiento fue el punto de inflexión de la guerra, ya que fue una gran derrota para los confederados y los obligó a retroceder hacia el sur. En ese mismo año, el presidente Abraham Lincoln firmó la Proclamación de Emancipación, donde se prohibía la esclavitud en este país. 2 años después, en 1865, la batalla de Appomattox Courthouse puso fin a la guerra. La guerra civil estadounidense tuvo consecuencias como la muerte de más de 620,000 soldados, el desplome económico de los estados del sur y la liberación de la esclavitud de 4 millones de afroamericanos. Características geográficas de Virginia Occidental. Virginia Occidental es un estado al suroeste de Estados Unidos. Tiene fronteras al norte con Pensilvania, al noreste con Maryland, al noroeste con Ohio, al suroeste con Kentucky y al sur con Virginia. Tiene una superficie terrestre de 62.755 kilómetros cuadrados, lo cual lo convierte en el 10º estado más pequeño de Estados Unidos. El relieve del estado es montañoso, ya que se encuentra dentro de la cordillera de los Apalaches, por eso se conoce como el estado montañoso de Estados Unidos. Las montañas más importantes del estado son Allegheny, que sirve de frontera natural con Ohio y Pensilvania, las montañas Blue Ridge, frontera con Virginia, y las montañas Ridge and Valley. Con su relieve montañoso, el estado de Virginia Occidental se puede dividir en 5 regiones geográficas. La meseta Cumberland es la parte occidental del estado, representa más del 30% de la superficie del estado. Está formado por una serie de montañas, donde destaca la montaña Monte Spruce Snow. Tiene 1.482 metros de alto y es la montaña más alta del estado. Por su parte, la meseta de Allegheny es la parte oriental del estado, junto a la meseta Cumberland, cubre más de la mitad de la superficie de Virginia Occidental. En esta región se encuentran las montañas del mismo nombre. El río Ohio pasa por esta región. El Piedmonte de Allegheny es la parte baja de las montañas de Allegheny. Está conformada por diferentes valles y se encuentra entre la meseta Cumberland y la meseta de Allegheny. El valle del río Kanawha es la 4ª región del estado. Este valle se encuentra en el centro del estado y es una importante zona agrícola. La 5ª región es el Piedmonte de Virginia. Se encuentra al sur del estado y es una zona de transición entre las tierras altas de Virginia Occidental y las tierras bajas de Virginia. En estas regiones hay decenas de ciudades, entre las que destacan la ciudad de Charleston, capital del estado, y la ciudad más poblada. A las orillas del río Kanawha está la región de la meseta Cumberland y al lado izquierdo del río Ohio se encuentra la ciudad de Huntington.
Es la segunda ciudad más poblada del estado, mientras que la ciudad de Parkersburg, ubicada en la parte occidental del estado, es la tercera ciudad más poblada del estado. Estas ciudades tienen algo en común, y es que se encuentran en las zonas bajas del estado, que hacen frontera con el estado de Ohio. El estado de Virginia Occidental tiene una altura media de unos 460 metros sobre el nivel del mar. Las montañas y bosques cubren el 75% del territorio. El otro 25% del territorio son diferentes planicies y ríos. Los principales bosques son los bosques estatales del Parque Babcock, los bosques del Parque Estatal Cooper's Rock, el Bosque Estatal Kanawha y el Bosque Nacional Monongahela. Los ríos principales son el río Ohio, es el principal del estado que comparte con el estado del mismo nombre. Además está el río Potomac, que forma línea fronteriza con Maryland y Virginia, y el río Kanawha, que fluye por el bosque Kanawha, el río Allegheny y el río Monongahela fluyen por el Bosque Nacional Monongahela. El clima de Virginia Occidental es continental húmedo en las partes altas y subtropical húmedo en las partes bajas. Las temperaturas medias son de menos 7 grados Celsius en invierno y 27 grados Celsius en verano. La fauna del estado destaca grandes mamíferos, como el oso negro, el animal oficial del estado. También hay alces y ciervos así como coyotes, zorros, mapaches, ardillas y conejos. Hay aves como águilas, halcones, búhos, colibríes, patos, gansos y aves canoras y peces como truchas, carpas, bagres y percas. La flora predominante en el estado son el arce sacarino, árbol oficial del estado, y robles, hayas, cedros, pinos y abetos. Viven plantas como las orquídeas, helechos, flores silvestres y hierbas. Economía y demografía de Virginia Occidental. La economía de Virginia Occidental se basa en el sector primario. Es el segundo productor de carbón de Estados Unidos, detrás de Wyoming. Se destaca en su producción de trigo, soya y maíz, también en su gran producción de madera y de ganadería. El Producto Interno Bruto de Virginia Occidental es de $66.600 millones y una renta per cápita de $35.043, la tercera renta per cápita más baja de Estados Unidos. Gracias a su cercanía con Ohio y Pensilvania, el estado de Virginia Occidental tiene un sector industrial importante, ya que estos estados son grandes centros industriales de Estados Unidos. Juntos a Delaware, Illinois, Indiana, Maryland, Michigan, Missouri, Nueva Jersey, Nueva York y Wisconsin, forman el llamado Cinturón Industrial de Estados Unidos. Las industrias de Virginia Occidental producen piezas para motores, químicos, plásticos, vidrios, cerámicas, equipos médicos y piezas metálicas. Estas industrias se alimentan de la materia prima del estado, como el gas, que se usa en la industria química, plástica, papel, cartón y vidrio. También se usa el carbón, muy empleado en hornos industriales y en generación de energía. El carbón es el principal motor de la economía de Virginia Occidental. Representa un 7% del Producto Interno Bruto del estado y el 50% de las exportaciones del estado. Con unos $2.000 millones en exportaciones, la agricultura y la ganadería representan un 5% del Producto Interno Bruto del estado. Su modo de producción se mantiene igual desde la fundación del estado. Pequeñas granjas que producen alimentos y las manejan un núcleo familiar. En Virginia Occidental hay unas 20.000 granjas donde viven el 10% de la población del estado y producen el 85% de los cultivos y crías de ganado. Producen maíz, trigo, cebada, soja, manzanas, cerezas, ciruelas, peras, tomates, coles, cebollas y papas. La ganadería representa el 60% de la producción de las granjas del estado. Hay más de 2 millones de cabezas de ganado vacuno en Virginia Occidental, equivalente al 20% del ganado vacuno que hay en Estados Unidos. El ganado porcino y ovino también son importantes. Hay 1.5 millones de cabezas de ganado porcino y más de 150.000 cabezas de ganado ovino. También se producen aves de corral. La producción agrícola y ganadera del estado se da principalmente en las regiones de las mesetas Cumberland y Allegheny. La población de Virginia Occidental es de 1.783.000 habitantes. 95% de la población es blanca, seguida de 3% de afrodescendientes, 1% latina y 1% de nativos americanos. Un dato curioso es que la población del estado es menor que el ganado vacuno que hay en su territorio. En la capital Charleston viven 51.400 habitantes y es la zona más poblada del estado. En Virginia Occidental viven 25 personas por kilómetro cuadrado. Más de 272.000 personas viven en situación de pobreza, lo que representa un 15.7% de la población de Virginia Occidental.
Motivos por los cuales Virginia Occidental es tan pobre. El crecimiento económico de Estados Unidos depende de actividades económicas que generan gran impacto y tienen márgenes altos de ganancias. Son aquellas que generen innovación, nuevas tecnologías, aquellas de las grandes corporaciones, del sistema financiero mundial, de la bolsa de valores, de la extracción de recursos naturales de alto valor en el mercado de valores y del turismo. Los estados donde se dan estas dinámicas económicas son los más ricos de Estados Unidos, y los que trabajan en esas actividades económicas son la población con mayores ingresos económicos. California es el estado más rico de Estados Unidos y sede de las grandes compañías tecnológicas a nivel mundial como Google, Facebook, eBay, Twitter, Apple, entre otras. Texas, por ejemplo, el segundo estado más rico de Estados Unidos, es el mayor productor de gas y petróleo de este país. Una industria que ingresa miles de millones de dólares al año, con altos márgenes de ganancias. Nueva York, por su parte, es el tercer estado más rico de Estados Unidos. Es el estado financiero y comercial de Norteamérica y sede de la Bolsa de Valores de Wall Street. En cambio, Virginia Occidental es un estado agrícola, ganadero, maderero y minero. Estas son actividades que no tienen el impacto ni los márgenes de ganancias de las actividades económicas que se dan en California, Texas y Nueva York. Esto crea diferencias económicas considerables. El Producto Interno Bruto de California es casi 30 veces el Producto Interno Bruto de Virginia Occidental, y la renta per cápita de California es 50% más alta que la de Virginia Occidental. Una renta per cápita de más de $30,000, como la que tiene Virginia Occidental, se podría considerar alto en cualquier otro país del mundo. El problema es que en Estados Unidos los servicios de salud no son gratuitos, ni tampoco la educación universitaria. Los programas de pensiones y jubilaciones son cubiertos en gran parte por los trabajadores. La población de Estados Unidos depende de sueldos altos para poder ingresar a las mejores universidades o para pagar una operación o un tratamiento de alto costo. En el caso de las universidades, la población ahorra en fondos universitarios para pagar las universidades a sus hijos, acceden créditos bancarios y solicitan becas universitarias. En cambio, para costear la atención médica, la población depende de seguros y ahorros. En Virginia Occidental, los sueldos son en promedio de $43,000 al año, casi $3,600 mensuales. Es el tercer estado con los sueldos más bajos de Estados Unidos, después de Arkansas con un promedio de $42,000 al año y Mississippi con un sueldo promedio en el estado de $40,000 al año. Estos tres estados tienen algo en común: sus economías son básicamente agrícolas y ganaderas. Estas actividades económicas suelen tener sueldos promedios. Los trabajos dependen del tipo de producción, como la agricultura, que solo se da por temporadas y no son fijos. En la agricultura, ganadería, minería e industria maderera se da poco el ascenso laboral, ya que los puestos de trabajo son muy básicos y los trabajadores conservan su mismo puesto laboral. En otros sectores hay mayor diversidad de puestos de trabajo y con diversas clasificaciones. En la industria petrolera, por ejemplo, hay obreros, jefe de máquina, ingenieros, operadores de taladros de perforación, jefe de operaciones, entre otros puestos de trabajo. Al estado montañoso de Estados Unidos le pasa lo mismo que a los países con economías emergentes o en desarrollo. Son economías que dependen principalmente de la exportación de materias primas. Los salarios son bajos y con poco avance en innovación tecnológica. La principal materia prima de exportación de Virginia Occidental es el carbón, una materia prima que ha disminuido su valor y su demanda en los últimos años. La producción del carbón genera mucho dióxido de carbono, que es el principal responsable del calentamiento global. Por eso se ha ido sustituyendo como generador de energía por otros generadores de energía más limpia. En casi toda su historia, el carbón ha sido el motor de la economía de Virginia Occidental. A finales del siglo XIX se descubrieron diferentes minas en el estado y se usó principalmente por empresas ferrocarrileras para mover sus trenes. Eso permitió que Virginia Occidental tuviera una red de ferrocarriles robusta que la conectaba con el resto del país. Posteriormente, los ferrocarriles cambiaron a motores diésel y empezó a sustituirse el carbón como combustible. Esto afectó a la industria del carbón, sin embargo empezó a utilizarse para generar electricidad y tuvo un repunte importante desde los años 30 del siglo pasado hasta la llegada del siglo XXI, cuando se empezó a sustituir. Esto ha afectado a la economía de Virginia Occidental, que pasó de exportar más de $3,000 millones en carbón hace 20 años y ahora exporta unos $2,000 millones en carbón. En la actualidad, el carbón en Estados Unidos se usa en hornos industriales y en menor medida para la calefacción de hogares y para la generación de electricidad.
La disminución de los ingresos de la industria del carbón ha complicado el crecimiento económico del Estado. En 2022 fue el Estado con la peor economía de Estados Unidos por las siguientes razones. Fue el último Estado en porcentaje de puestos laborales en el sector de alta tecnología. Tuvo el antepenúltimo lugar en puestos de trabajo en sectores no agrícolas. Tuvo el último lugar en la creación de nuevas empresas. Tuvo el ingreso familiar anual promedio más bajo de Estados Unidos y la menor cantidad de patentes e inventores en edad de trabajar. Esto se suma al bajo porcentaje de la población con estudios universitarios. Solo el 25% de los habitantes de Virginia Occidental tienen estudios universitarios. Solo hay una gran universidad en el estado, la Universidad de Virginia Occidental. Planes para mejorar la economía de Virginia Occidental. El gobierno estatal de Virginia Occidental está implementando varios planes e incentivos fiscales para mejorar la economía del estado. Estos planes están enfocados en la educación, construcción, infraestructura, turismo, creación de nuevas empresas, atraer empresas de altas tecnologías y trabajadores remotos de otros estados. En el área de educación se espera adecuar los programas educativos para adaptarse a las nuevas tecnologías e información. La Gobernación de Virginia Occidental está implementando el Programa de Asistencia para la Educación Técnica de Virginia Occidental. Proporcionará becas y otros beneficios a los estudiantes que se inscriban en programas de educación técnica. En el sector de la construcción e infraestructura, se estiman mejoras con el Plan de Infraestructura de Virginia Occidental, a través del cual se invertirá en los próximos 10 años en aeropuertos, carreteras, puentes, transporte público y la infraestructura de telecomunicaciones para mejorar la conexión y la velocidad de Internet en todo el estado. En lo económico se aprobaron la Ley de Desarrollo Económico de Virginia Occidental y el Fondo de Desarrollo Económico de Virginia Occidental. Con la ley se dan incentivos fiscales para empresas que se instalen en el estado y para aquellas que decidan expandirse. Se le da incentivos adicionales a aquellas empresas ligadas a las manufacturas y altas tecnologías. El fondo tiene como fin ayudar a nuevas, pequeñas y medianas empresas con préstamos y subvenciones. El sector turismo espera un crecimiento en los próximos años, a través de campañas publicitarias que muestran las bellezas naturales del estado y de los diversos deportes extremos que se pueden hacer en las montañas, ríos y bosques del estado. Con estos planes esperan atraer además de empresas a personas jóvenes que trabajen de forma remota. Por eso se está mejorando la conexión y la velocidad del Internet del estado. Los jóvenes buscan cada vez más este tipo de trabajo, ya que se adaptan a su estilo de vida y forma de ver la vida. También muchas empresas se están adaptando a esta modalidad de trabajo, ya que en algunos casos les permiten ahorrar costos. Virginia Occidental tiene una gran ventaja para atraer a jóvenes que trabajan de forma remota, y es el precio de la vivienda en el estado. Los precios promedios de viviendas en Estados Unidos son en promedio de $300,000. En cambio, en Virginia Occidental, el precio de la vivienda es en promedio de $130,000. La dependencia de Virginia Occidental en sus exportaciones de materias primas es el talón de Aquiles de su economía, pero su ubicación privilegiada en la región costa este de Estados Unidos es un privilegio. En los próximos años se verá si fueron efectivas los planes que se están aplicando para mejorar la economía del estado montañoso de Estados Unidos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a familiares y mejores amigos para que aprendan más de la geografía del planeta. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que están debajo de la descripción. Recuerda, la mejor forma de aprender de la Tierra es explorándolo con GeoEasy's.